per ajudar-nos a anar desgranant els temes que afectaran els mercats i que ens afectaran l'any vinent i els mercats de futur, entrem a la part final d'aquesta plenària on dos grans experts ens aportaran la seva visió de com serà el nou escenari de joc global, tant a nivell geopolític i de relacions internacionals com a nivell econòmic i empresarial. Identificarem, doncs, quines són les tendències globals que tindran un major impacte en el proper any i influiran en la manera de fer negoci al món. Tenim la gran sort de tenir entre nosaltres, i els convido a anar pujant a l'escenari, el Pol Morillas, director del CIDOB i expert en relacions internacionals i en política exterior europea, i a la Judit Arnal, investigadora i membre del comitè científic del Real Elcano i membre del Consell del Banc d'Espanya. Moltes gràcies, molt agraïts que estigueu aquí. Muchas gracias. Empezamos quizá con el que ha sido nuestro tema central de hoy, ¿no? Que las dos ponentes se han referido y han hablado extensamente sobre el impacto de las elecciones estadounidenses en Europa, ¿no? Y el rol que el viejo continente tiene ante este nuevo escenario internacional. Pol, si et sembla, comencem amb tu. ¿Crees que una Casa Blanca con Trump al frente dará fuerza a la extrema derecha en Europa? ¿Y cómo pueden afectar a las políticas de la Unión Europea este impulso de los partidos de la ultraderecha de Europa? Hemos llegado al fin del espacio Schengen, un nuevo Brexit, Nexit, Dexit. ¿Qué piensas? Molt bé. Moltíssimes gràcies, Cristina. Un plaer estar aquí i realment fa molt de goig el vostre escenari, és fantàstic. I un plaer compartir amb la Judit, evidentment. A ver, centrándonos en el impacto Trump-Europa, yo creo que es muy importante dividir en tres ámbitos claros de la política de Trump en las relaciones transatlánticas. Y son tres ámbitos que todos ellos se combinan. No hay uno más importante que el otro, sino que todos ellos en distintos países, en distintas aproximaciones, jugarán un papel. El primero es, y se ha hablado, ¿no?, la lógica del déficit comercial. Punto número uno. Y esas son las palabras, no me las invento yo. Estados Unidos no puede continuar siendo violado por países que se aprovechan de nuestra industria nacional y por lo tanto tenemos que volver a tomar las riendas y terminar con ese déficit comercial con algunos países europeos. Punto número uno. Punto número dos. Los europeos tenéis que pagar por vuestra defensa. Punto. No voy a estar yo garantizándoos desde Estados Unidos vuestra política hacia Ucrania, vuestra política en Oriente Medio, porque no tengo ni ganas ni recursos para hacerlo, porque tengo otras prioridades. Segundo punto principal, y eso es China, sobre todo. Tercer punto. Me gusta la ideología que va surgiendo en Europa que habla el lenguaje MAGA, que habla el lenguaje Trump, esa ideología de la Europa de las naciones, ¿no? Eso que representa también Orbán, pero también lo representa el Partido de la Libertad en Holanda, en Países Bajos, lo representa Le Pen, si es que se puede presentar a las presidenciales finalmente, lo representa Meloni, lo representa una buena parte del sistema político europeo a día de hoy. Y estos tres elementos son tres elementos favoritos de la política exterior americana hacia Europa. Pero claro, cuando empiezas en el detalle y los empiezas a combinar, empiezan a surgir contradicciones entre ellas. ¿Qué haces con Italia? Italia, un país que de manera recurrente gasta menos del 2% en defensa del PIB, pero que tiene una líder, Meloni, con quien en principio nos llevaríamos bien. ¿Qué prevalece en esa relación bilateral con Italia? ¿Qué haces con Holanda? Tienes un déficit comercial en algunos sectores claros, pero tienes un Partido de la Libertad que es, digamos, lo más emblemático de ese pensamiento de Trump, ¿no? Entonces aquí es donde empieza a moverse el esquema de relaciones europeas con Trump, teniendo en cuenta que también nosotros podemos divide y vencerás. Es decir, nosotros también podemos aproximarnos a las contradicciones de la política de Trump hacia Europa. El problema es que Trump va a hacer de su política en Europa una política basada en el bilateralismo y tratará de romper tanto como pueda con esas distintas vértices de su política exterior, romper tanto como pueda la aproximación europea en Estados Unidos.
¿En contra de quién? Pues de la política comercial europea, de todos aquellos áreas en las que actuamos unidos o tenemos capacidad de actuar unidos. En cambio, en defensa lo tendrá muy fácil, divide y vencerás, porque no tenemos Unión Europea en materia de defensa, ¿no? Por lo tanto, el bilateralismo será la estrategia que seguirá Trump y nosotros tenemos que, en gran medida, intentar seguir apostando por una relación bilateral desde Unión Europea a Estados Unidos, no desde Italia, Holanda, España o cualquier país. Siguiendo un poco con las políticas, ¿no?, de la nueva Comisión Europea y también a raíz de lo que ha dicho Trump de drill, baby, drill, ¿no? ¿Crees que esta Comisión Europea podría reorientar prioridades en algunas políticas como el Pacto Verde, especialmente las relacionadas con energía, con el impulso del vehículo eléctrico? Judith. Pues, bueno, lo primero, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo sí que creo que va a haber una reorientación, empezando con lo que comentas del Pacto Verde. Creo que esta va a ser la legislatura de la implementación del Pacto Verde. Es decir, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido fijar legislativamente los objetivos de neutralidad climática y pues para eso tenemos la Ley Climática Europea de 2021 y luego todo el paquete Fit for 55. Pero ahora llega el momento de declinar y de ver cómo se cumplen todos esos objetivos. Y creo que va a haber un cambio porque va a perder visibilidad, por lo menos desde el punto de vista político, el Pacto Verde, y creo que se va a ver más imbricado con la competitividad y con la política industrial. Es decir, cómo podemos avanzar en políticas verdes, pero a la vez que fomentamos la competitividad y la política industrial. Mi opinión es que la arquitectura que se está planteando para los temas verdes en la Comisión Europea va a complicar bastante que se pueda avanzar de manera decidida en estas cuestiones, porque se ha producido una propuesta de reparto de competencias entre distintos vicepresidentes ejecutivos y comisarios que además tienen unas sensibilidades políticas diferentes. Entonces aquí lo que yo creo que se va a producir es hasta cierto punto un enfrentamiento entre ellos, y esto lo que va a hacer es dar poder a la presidenta de la Comisión Europea para ser la que salomónicamente decida cómo avanzar. Mi impresión es que la forma en la que se han formulado las políticas verdes en la Unión Europea hasta cierto punto es un ejemplo de que a futuro tenemos que tratar de casar mejor los objetivos que se plantean a nivel legal con los medios que se ponen a disposición para alcanzar esos objetivos. Y creo que el vehículo eléctrico es un claro caso, es decir, se ha fijado legalmente el objetivo de que para 2035 ya no se puedan vender vehículos de diésel y de gasolina en la Unión Europea. Y ahora nos estamos dando cuenta de que esto quizás mata a nuestra industria europea del automóvil, porque es una industria muy especializada en el vehículo de motor de combustión interno y no tenemos tanta ventaja comparativa en vehículo eléctrico. Y luego además nos estamos dando cuenta de que por muchos vehículos eléctricos que importemos de China, por muchos subsidios que demos a la demanda de vehículos eléctricos, realmente no tenemos la infraestructura. Por ejemplo, no tenemos los puntos de recarga. Todas las estimaciones dicen que en 2035 Alemania no va a contar con suficientes puntos de recarga. Entonces, esto yo creo que es un llamamiento para que a futuro, cuando se plantea un objetivo, se establezcan los medios adecuados para la consecución de ese objetivo. Ahora se está hablando, por ejemplo, de mover ese objetivo de 2035 más allá, a 2040. Pues igual lo tenemos que hacer, pero realmente eso, por ejemplo, para las empresas es veneno, porque si se fija un objetivo, las empresas, y esto lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, lo que hacen es fijar sus decisiones de inversión sobre esa base. Entonces hace falta certidumbre regulatoria. Entonces yo espero que a futuro la Unión Europea aprenda la lección de que está muy bien fijar objetivos a nivel regulatorio, pero hay que proporcionar al sector privado los medios adecuados para conseguir esos objetivos de la mejor manera posible. Perfecto. Pasamos ahora un poco a hablar sobre conflictos, ¿no? De hecho, creo que hoy se produce 1000 días de la guerra en Ucrania
y Trump ha dicho que quiere traer la paz, ¿no? ¿Qué implica esto en el conflicto, obviamente, de Ucrania, de Oriente Medio, y qué impacto puede tener en Europa? Y también, en cuanto al conflicto en el Indo-Pacífico, ¿cómo evolucionará, Paul? Bueno, cada uno de estos escenarios tiene un título general y muchos subtítulos. Título general es, efectivamente, Trump tiene una política exterior transaccional y tiene una política exterior que podríamos llamar aislacionista por los problemas del mundo que no le incumben o que no le preocupan. Este es el título. Y esto incluye en buena medida Ucrania, incluye en cierta medida Oriente Medio y también incluye ese Taiwán si entendemos que Taiwán es un faro de la democracia y de la vertiente occidental frente a China y frente a Estados Unidos, ¿no? Este sería el título general. Pero después cada uno de estos conflictos tiene una política o una aproximación muy distinta, ¿no? Y que no sabemos exactamente cuál va a ser todavía, dependerá mucho del contexto, ¿no? Sobre Ucrania lo que es evidente es que estamos llegando a un punto de congelación de los términos de la discusión sobre la guerra de Ucrania. ¿Qué me refiero con esto? Rusia no puede conseguir sus objetivos en Ucrania. Y está claro, pero no porque los occidentales hayamos apoyado a Ucrania, que también, por supuesto, sino también porque tiene límites. La ambición inicial era desmesurada por su capacidad realmente de subyugar al gobierno de Zelensky, de instaurar un régimen amigo en Kiev y de intentar, ¿no?, que Ucrania desapareciera como figura. Esto no va a suceder, pero Ucrania no puede recuperar ese 20% de los territorios que ahora mismo controla Rusia, aunque le diésemos todo aquello que hace 3 años o 1000 días que nos pide, ¿no? Ahora Biden ha hecho un último movimiento ayer, ¿no?, para tratar de equilibrar un poco la capacidad de defensa o de contraataque ucraniano en la región que ha ocupado en Rusia, ¿no? Pero ahí estamos, es decir, eso no altera el balance general de imposibilidad de Rusia, imposibilidad de Ucrania de acometer sus principales objetivos en la guerra. ¿Eso qué significa? Que inevitablemente estamos en un escenario propicio a empezar a hablar de qué hacemos con ese conflicto. Y fíjate que no estoy hablando de negociaciones de paz, no estoy hablando estamos empezando a pensar que tenemos que hablar sobre ese conflicto. Es un estadio previo. Entonces, ahí es la fórmula famosa del paz por territorios, ¿no? Tratemos de terminar con la ofensiva rusa, tratemos de conservar el país de Ucrania, salvo esas regiones que no recuperaremos, ¿no?, desde Ucrania, y ya dejo Crimea ya como menos posible todavía, y por lo tanto empecemos a hablar de cuáles son las condiciones de esa negociación. Y aquí el blind spot, ¿no?, aquello que no sabemos realmente qué pasará, es sobre la base de ese posible marco de paz por territorios, cuáles son las garantías de seguridad que está dispuesta a dar la administración de Trump a Ucrania. Y las garantías de seguridad no son solo importantes para Ucrania, son importantes para todos los países que temen a Rusia, incluso algunos dentro de la Unión Europea, no solo Georgia y Moldavia, también los bálticos, Finlandia y tantos otros que ven en Rusia su principal preocupación de seguridad nacional, ¿no? Y aquí yo soy escéptico sobre la posibilidad de que Trump, en ese margen de negociación, vea la membresía en la OTAN como una garantía de seguridad posible. Yo creo que Trump, precisamente, ese paso no lo daría. Un escenario a la Israel, es decir, no formas parte de la OTAN, pero te doy las garantías de seguridad bilateral, no solo americanas, pero también americanas, con el Reino Unido, con Europa, de provisión de seguridad y de defensa suficientes para que Rusia no se atreva otra vez contigo, es un escenario posible. Pero esto es el blind spot de esa negociación, ¿no? Los términos los tenemos claros, el resultado no lo tenemos tan claro. Pero nos encaminamos a ese escenario, porque la alternativa ante la victoria de Trump, que es que Europa reemplace a los Estados Unidos, esa sí no la creo. No estamos, y menos con Alemania como está, y menos con Francia y Macron todavía estable dentro de la inestabilidad, digamos, ¿no?, comparado con Alemania.
Y no hay nadie más, es decir, Meloni no lo hará y nosotros desde aquí tampoco, ¿no? Por lo tanto, solo Polonia tiene, pero no es suficiente. Bueno, todo esto he hablado de Ucrania solo. Sí. Entonces, en Oriente Medio, rápidamente, tenemos una gran duda sobre si lo que se impone es la visión más hawkish, más pro-Israel, más ultranacionalista de la administración. Algunos appointments podrían indicar en esa dirección, en una visión claramente de que la culpa es de Hamás y solo de Hamás, y por lo tanto es una visión muy acorde a la visión Netanyahu sobre el futuro de la región. Eso incluye a Irán y el ataque a Irán, o una visión mucho más pragmática que Trump himself, ¿no? Trump sí personifica, que es una visión basada en los acuerdos de Abraham, revisitar los acuerdos de Abraham y, por lo tanto, Gaza, nos olvidamos de Gaza, pero Cisjordania sí tiene un papel importante en esa ecuación. Arabia Saudita no dejará caer a Cisjordania, Jordania no dejará caer a Cisjordania, Egipto no dejará caer a Cisjordania, y por lo tanto hay cierta esperanza para, insisto, Gaza poca, pero para Cisjordania sí hay, en ese marco general de nueva paz regional. Entonces, esas dos vías están presentes en la administración americana, tal como la estamos viendo que se configura, pero hay una división entre Marco Rubio, por decirlo rápidamente, y Donald Trump en su visión respecto a esto. Y Taiwán, finalmente, bueno, Judith quizás sepa más de esto, ¿no? Pero otra vez una transaccionalidad sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, que Taiwán tiene que pagar por su defensa, o que Taiwán es el único anclaje que tenemos respecto a una política más dura con China. Esto la respuesta a Alicia, no me extiendo. Perfecto. Estos conflictos, ¿no? Este escenario, ¿qué impacto económico tiene, Judith, a nivel de precio del petróleo, materias primas, semiconductores, etcétera? Bueno, me voy a referir a inflación, crecimiento del PIB, políticas fiscales y estabilidad financiera. Entonces, empezando por la inflación. Las políticas económicas que está planteando Donald Trump son claramente inflacionistas para Estados Unidos. Es decir, la devolución de población migrante va a tensionar mucho la oferta de trabajo, entonces van a subir los salarios. La política arancelaria es claramente inflacionista. La política fiscal ultra expansiva que está planteando con bajadas masivas de impuestos también es inflacionista, y en estos momentos están rebajándose los tipos de interés oficiales, y eso también pues, contribuye a que haya eventualmente una aceleración de precios, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone para la Unión Europea? Pues yo creo que va a suponer un reto para el Banco Central Europeo, porque, por un lado, en la zona euro vamos controlando las presiones inflacionistas progresivamente, entonces esto está dando lugar a bajadas de tipos de interés, y además esto es acorde con el ciclo económico de algunas grandes economías de la zona euro, en particular Alemania, que se encuentra sumida en una recesión. Claro, si al otro lado del Atlántico hay presiones inflacionistas y la Reserva Federal empieza a subir tipos, eso va a dar lugar a una apreciación del dólar aún mayor de la que hemos visto. Esto lo que va a hacer es que en la zona euro importemos inflación, simplemente porque muchas de las materias primas que compramos están denominadas en dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Banco Central Europeo se va a encontrar con una disyuntiva de: ¿vuelvo a subir tipos de interés para evitar una depreciación fuerte del euro y no me puedo permitir un gran diferencial de tipos con la Reserva Federal? Entonces ahí vamos a tener una disyuntiva. Yo creo que el Banco Central Europeo va a tener una disyuntiva. Y en esto, perdona, sí. Una apreciación del dólar, depreciación del euro, pero aranceles. Es decir, al final, ¿dónde va a quedar, ¿no? Para los exportadores, una cosa se claro, una cosa con otra. Se equilibra con la otra, pero claro, a la vez los exportadores también utilizan materias primas, que muchas de ellas están denominadas en dólares, entonces sí, va una cosa por la otra, ¿no? Hay que ver dónde queda el equilibrio. Por eso creo que va a haber decisiones complicadas que tomar en materia de política económica, porque va a haber muchas disyuntivas. Crecimiento económico. Vamos a ver, en Estados Unidos estamos viendo tasas de crecimiento económico muy elevadas. Se sustentan sobre todo en inmigración, curiosamente, porque tienen un mercado de trabajo muy fuerte y se ha permitido la casación de oferta y demanda de trabajo precisamente con población migrante. Entonces, ahora, en el fondo, devolver flujos migratorios yo creo que puede suponer un problema, una de las patas de crecimiento de la economía estadounidense. Y luego se ha sustentado mucho también sobre el consumo público.
En Alemania, yo creo que ha caído víctima de 3 trampas. Trampa geopolítica, trampa tecnológica, trampa económica. Trampas geopolíticas, pues haber confiado en el gas natural de Rusia y en China como mercado de exportaciones. Trampa tecnológica, Alemania es el rey del mundo analógico, pero no se ha sabido adaptar al mundo de la digitalización, es decir, ha invertido mucho en ingeniería mecánica, en ingeniería química, pero no tanto en software. Y un ejemplo paradigmático es el vehículo de combustión interna frente al vehículo eléctrico. Y por último, trampa económica. Se han obsesionado con el ahorro y esto ha hecho que no inviertan tanto en infraestructuras. Entonces ahora combinamos haber caído en estas 3 trampas, que yo ahora las analizo porque después he visto todo el mundo listo, o sea que no es una crítica, claro, ahora es muy fácil decir que han caído en 3 trampas, ¿no? Entonces, claro, ahora esto se combina con una situación política débil. Claro, Alemania al final es un mercado importante para España. Más del 60% de las exportaciones españolas se dirigen a nuestros principales socios de la Unión Europea. Entonces es algo que hay que mantener muy monitorizado. Pero lo cierto es que la economía española está creciendo mucho. Ya las estimaciones indican un 3% para el año 2024. ¿Y en qué se sustenta el crecimiento económico de España? Pues fundamentalmente en exportaciones de mercancías, pero sobre todo de servicios. Servicios turísticos está yendo muy bien, se está produciendo una diversificación geográfica y estacional, pero yo creo que el gran cambio en el patrón de crecimiento de la economía española son las exportaciones de servicios no turísticos, sobre todo de servicios de mucho valor añadido, pues servicios de consultoría, arquitectura, informática. Entonces yo creo que es algo en lo que hay que seguir trabajando, sobre todo porque Trump está obsesionado con castigar los desequilibrios comerciales, pero Estados Unidos tiene un desequilibrio sobre todo en mercancías, pero en exportaciones de servicios Estados Unidos es superavitario, con lo cual yo creo que los castigos en materia comercial de Trump se van a focalizar sobre todo en mercancías y no tanto en servicios. Y esto, dado el cambio que está habiendo en el patrón de comercio exterior en España, creo que nos puede beneficiar. ¿Cuál creo que es el punto débil de la economía española? Yo diría que hay 2 puntos débiles. Uno, cómo está comportándose la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión. A pesar de estar recibiendo ingentes cantidades de fondos europeos, vemos que no hay dinamismo en la formación bruta de capital fijo. Vamos a ver qué pasa de aquí a 2026, que es cuando ya tenemos que haber ejecutado todos los fondos europeos. Y el segundo punto es de finanzas públicas. Esto me lleva a la tercera cuestión que quería tratar, y es que lo que vemos es que Francia, Italia y España presentan unas ratios de deuda pública sobre PIB superiores al 100%. Y esto nos deja poco espacio fiscal para acometer inversiones públicas, sobre todo además si tenemos que incrementar el gasto público en defensa. Esto va a obligar a tomar decisiones complicadas a futuro. Y ya para terminar, en materia de estabilidad financiera, aquí lo que sí que me preocupa es la posición que se está adoptando desde Estados Unidos. Y me preocupaba ya incluso antes de que saliera escogido Donald Trump, porque no hay que olvidar que en primavera de 2023 hubo una crisis bancaria en Estados Unidos, de la banca regional, y yo no escuché a ninguno de los 2 líderes, ni a Harris ni a Trump, mencionar esto como un problema o una debilidad. Las agencias de calificación crediticia consideraban que la llegada de Trump al poder era aún peor en términos de rating para los bancos, porque iba a proceder a debilitar aún más las normativas de solvencia y liquidez. Entonces yo creo que es un tema que hay que mantener bastante monitorizado. A mí me va a gustar ver qué es lo que pasa en materia bancaria y financiera con Donald Trump, y si, lejos de haber convergencia regulatoria con la Unión Europea, va a haber un aumento aún mayor de esta divergencia regulatoria. Llegamos a la recta final, Paul. Te dejamos la pregunta del millón para el final. ¿Tú crees que con Trump en la casa... preguntas del millón, pero bueno, a ver. Pero un Trump en la Casa Blanca, ¿crees que acelerará esta creación de un nuevo orden mundial, ¿no? Con un mayor peso del llamado sur global? Permitirá que, por ejemplo, los BRICS Plus, ¿no? Tiren adelante iniciativas como la desdolarización. Al fin y al cabo, ¿cuál crees que es para ti el nuevo equilibrio de poder en los próximos años?
Déjame empezar la respuesta por un marco quizá un poco conceptual, pero que creo que ayuda a dar una aproximación. Si algo simboliza Trump y su movimiento y sus amigos del movimiento, es que hay una nueva visión de comprender el orden internacional basada en un retorno del poder y un retorno de las potencias y su uso de poder y su interés nacional en la consecución de ese poder. Y ese es el orden que comparten Estados Unidos con Trump, pero que comparten China, que comparten Rusia a su manera, que comparte países dentro de la Unión Europea, como Italia, hablábamos, Hungría y demás. Es decir, un orden internacional basado en el interés nacional. Y esto es un orden internacional contrario al orden que dejamos atrás y que Cecilia Malmström nos ponía encima de la mesa. Un orden multilateral, un orden cooperativo, un orden basado en los bienes públicos globales, en los retos transnacionales, en la crisis climática, en el cambio tecnológico. Todas estas cuestiones se ven claramente perjudicadas por el nacimiento de esta concepción del mundo dividido en potencias y en qué hay de lo mío en este mundo multipolar, ¿no? Por lo tanto, este es el marco, y es un marco que compra mucho líder político internacional, incluido dentro de la Unión Europea, en la formulación de la Europa de las Naciones y de los patriotas, que tiene ese mismo punto de partida, ¿no? Por lo tanto, el reto al multilateralismo es un reto ideológico, cosa que en los últimos tiempos no habíamos tenido nunca con la misma intensidad con la que la tenemos ahora. Entonces, ¿qué hacer ante esto, ¿no? Creo que anclarse al sistema multilateral como lógica de gobierno global de estas cuestiones de valores compartidos, de cooperación compartida y demás, es una receta destinada, si no al fracaso, a la muy difícil implementación. Tanto, yo creo que, y en parte para Europa, ese punto que va en consonancia con quienes somos, tenemos que mejorarlo en la manera como lo abordamos o cómo lo vendemos a nuestras audiencias, digamos, ¿no? También en el sur global. Porque hay otras dos tendencias que tienen más capacidad de convencimiento y que quizá podemos aprovechar. Una es una tendencia basada en el minilateralismo. Esa tendencia de que hablo con los like-minded porque tengo intereses compartidos, ¿eh? Esto lo hace Estados Unidos desde hace mucho tiempo, con el Quad, con el AUKUS, con distintas formaciones, lo está haciendo China crecientemente, y se está configurando ahí una manera de entender las relaciones internacionales sobre la base de aliados no solamente ideológicos, sino sobre la base de los intereses. Ahí algo podemos aprender, y Europa tiene mucho que aprender y trabajar en base unilateral con socios que no necesariamente están en Estados Unidos o que no son los socios tradicionales, ¿eh? Estoy hablando de países del sur global, estoy hablando de América Latina, estoy hablando de otras regiones que tenemos capacidad. Y segundo, esa lógica del multi-alignment, ¿no? No hay alianzas imperecederas, no hay marcos regulatorios imperecederos, sino lo que hay es capacidad de jugar a múltiples bandas, ¿no? Lo que me interesa por aquí lo consigo, trato de acercarme a ese otro país por ese otro lado y eso genera un buen outcome para mi país o para mí. Estas dos, minilateralismo y multi-alignment, son las nuevas reglas del juego internacional. Entonces, Europa creo que tiene una capacidad muy fuerte de adaptar su marco a esas lógicas, porque hay un elemento que quizá tiene cierto protagonismo en el futuro, que es la lógica regional o la lógica subregional en esa lógica minilateral. Ahí Europa tiene, además de la defensa de valores, del sistema multilateral y demás, tiene una experiencia muy valiosa, que es la integración y quizá a múltiples velocidades de su propia región. Y esto ahí es donde creo que encaja más con ese mundo que ya no será una vuelta al pasado, una vuelta al Bretton Woods y a la Carta de San Francisco, digamos, sino que tiene que ser una evolución del orden multilateral actual. Molt interessant. Pues esto encaja en lo que está pasando y ya estamos viendo en todas las estadísticas de volumen de exportaciones y de comercio internacional, la fragmentación, ¿no? Y además, si Estados Unidos, que es el primer importador del mundo, pues deja de importar más, ¿van a cambiar los flujos de comercio internacional con este escenario? Lo primero es que yo creo que la Unión Europea no tiene que tenerle miedo a Trump. Es verdad que estamos en su diana,
en términos comerciales, porque el tercer mayor generador de desequilibrios en materia de mercancías para Estados Unidos es la Unión Europea. Primero va China, luego va México y en tercer lugar es la Unión Europea. Con lo cual, y él en muchos discursos se ha referido a la Unión Europea como un problema comercial. Pero hay que tener en cuenta, yo creo, que 3 elementos que nos pueden servir para negociar. En primer lugar, el principal enemigo de Trump es China, y no es solo en términos comerciales. Estados Unidos y China están librando una guerra tecnológica. Solo así se entiende, por ejemplo, la presión que Trump ejerció sobre la Unión Europea en su primera legislatura para que prohibiéramos determinados proveedores 5G que ellos consideran de alto riesgo, que son los proveedores chinos, y de ahí se introdujo la herramienta ciberseguridad 5G en la Unión Europea. También así se entiende, por ejemplo, la presión que bajo administración Biden se ha hecho sobre la empresa neerlandesa ASML para que no exportaran determinados tipos de maquinaria avanzada a China. Con lo cual, yo creo que esta guerra tecnológica, que encima es compartida tanto por demócratas como por republicanos, Estados Unidos no la puede librar sola. Entonces ahí los europeos lo que tenemos que hacer es sentarnos a negociar y no hacer ningún tipo de concesión gratis. En segundo lugar, para la Unión Europea, Estados Unidos es el principal mercado de exportaciones, pero nosotros también somos un gran mercado que también importamos de Estados Unidos. Alemania es el 4º mayor importador de Estados Unidos. Entonces, en línea con lo que comentaba Alicia, nosotros también podemos introducir instrumentos de defensa comercial. ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema de credibilidad. Y esto se ha visto, por ejemplo, en la votación con los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, que fue una votación absolutamente fragmentada, con países votando a favor, en contra y otros absteniéndose. Entonces, realmente donde tenemos que hacer un esfuerzo en la Unión Europea es en materia de coordinación. Y ya, para terminar, Trump, yo creo que es muy consciente de que lo que le ha costado el puesto a Kamala Harris es la percepción que ha tenido la población sobre el impacto de la inflación en sus condiciones de vida. Entonces, todas estas políticas económicas que le está proponiendo son muy inflacionistas. No se puede permitir introducir aranceles de manera generalizada. Entonces, lo que hay que hacer es, como digo, sentarnos a negociar. Quizás tenemos que aumentar las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos y reducir las de Rusia. Perfecto, no es ningún problema. Luego, también tenemos que aplicar el principio de reciprocidad. Nosotros establecemos un tipo arancelario del 10% a las importaciones de vehículos estadounidenses, pero el tipo arancelario que aplican ellos a nuestros vehículos es el 2,5%. O sea, nosotros estamos estableciendo un tipo arancelario superior con respecto a Estados Unidos. Pues igual hay que ceder y bajarlo al 2,5%. Entonces, creo que sí que tenemos cierto margen para poder negociar con Donald Trump, sobre todo porque él, ante todo, es un hombre de negocios y va a seguir un enfoque muy transaccional. Dicho esto, yo creo que es importante también que nuestras empresas diversifiquen. Lo que decía Alicia, que hagan risking en otras partes. Y en otras partes donde tienen muchos fondos para invertir. Y, por ejemplo, estoy pensando en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. 6 de los 15 mayores fondos soberanos del mundo son de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Tienen más del doble del PIB de España para poder invertir. Tienen visiones, todos tienen sus respectivas visiones 2030 para poder diversificar sus estructuras económicas. Eso pasa por realizar inversiones fuera, pero también por invertir en sus propios países. Y entonces yo creo que aquí las empresas españolas pueden estar muy bien posicionadas. Entonces, creo que también se trata de ir buscando oportunidades en otros territorios. Ahora la Unión Europea está negociando un tratado de libre comercio con la India. A ver si ya por fin conseguimos cerrar el tratado de libre comercio con Mercosur. Entonces, se abren nuevas oportunidades de negocio que creo que merece la pena explorar y, sobre todo, nunca perder de vista que también tenemos que mirarnos al espejo, y el mercado interior es algo que, como comentaba Cecilia, está pendiente de desarrollar plenamente y de donde podemos extraer grandes ventajas. Y ya para terminar, un mensaje, y es que la geopolítica hasta cierto punto beneficia a la Unión Europea. Y esto lo digo por el resultado de una encuesta que publicó el Banco Central Europeo, donde preguntaba a empresas multinacionales qué elementos llevaban a localizarse en la Unión Europea o
ir a territorios fuera de la Unión Europea. Y la geopolítica era un factor que pesaba en quedarse dentro de la Unión Europea precisamente por esa estabilidad geopolítica. Mientras que otros elementos como los costes energéticos, costes laborales, llevaban a las empresas a situarse fuera. Con lo cual yo creo que también tenemos que hacer ese análisis de cuáles son nuestras fortalezas, no solo para exportar fuera, sino también para atraer inversiones. Por lo tanto, básicamente tenemos que dar otra mirada, ¿no?, a los mercados, no viéndolo solo de exportación, también cadena global de valor y distintas relaciones, ¿no? ¿Alguna región, algún mercado que nos queramos fijar, Paul, Judith? Yo, me he referido a los países del Consejo de Cooperación del Golfo porque son países donde ya hay empresas españolas trabajando. De hecho, hay proyectos emblemáticos, por ejemplo, pues el AVE en la Meca Medina o las redes de metro de Riad. Entonces, ellos también han mostrado interés por invertir en España, ¿no? De hecho, pues la inversión de la empresa saudí STC en Telefónica creo que ha generado ríos de tinta. Entonces, creo que esas relaciones bilaterales, tanto de que vengan a invertir en nuestro país, siempre y cuando el objeto sea de obtención de rentabilidad financiera, no de control geopolítico. Sé que muchas veces no es fácil establecer la diferencia, pero siempre y cuando podamos captar inversiones para desarrollar nuestras empresas y a la vez poder llevar a cabo proyectos en sus países, yo creo que tiene todo el sentido. Y luego, pues claro, Alicia decía que ahora ya no vamos a poder utilizar mercados terceros para poder introducirnos en Estados Unidos, que se va a controlar mucho más Vietnam y México. Bueno, vamos a ver hasta qué punto realmente eso se puede implementar, porque como idea está muy bien, pero luego el diablo está en los detalles. Y en cualquier caso, si no, pues también la posibilidad de establecer, esto para empresas de mayor tamaño, para las pequeñitas no es posible, pero establecer filiales directamente en aquellos mercados donde se estén introduciendo barreras comerciales puede ser una opción. Perfecto. De hecho, esto es uno de los instrumentos que desde Acció estamos promoviendo. Paul, alguna paraula per tancar? No, jo crec que hi ha un element que per a Europa és fonamental, que és també entendre a on es juga la major part de la seva credibilitat geopolítica, lligant amb el que deia la Judit ara, no? I és en el seu veïnatge més immediat. És a dir, evidentment, la història dels Balcans i la seva integració a la Unió Europea és llarga, és complicada, però si no enviem un missatge a les grans potències internacionals, això inclou els Estats Units, però també Xina, però també Rússia i més, que som capaços de fer allò que hem promès que farem en el nostre veïnatge més immediat, el nostre paper geopolític en general a nivell global disminuirà. L'objectiu principal de la Unió Europea no és ser o estar de tu a tu amb les grans potències internacionals d'arreu del món, que també ho pot ser, però no és el principal. El principal és ser determinant allà on té capacitat d'influència. I hi ha països, Ucraïna és un d'ells, però hi ha països com Moldàvia, com Geòrgia, a qui hem promès la integració a la Unió Europea, que són el que en anglès es diu els low-hanging fruits de la geopolítica mundial. Deixa'm posar-te l'exemple de Geòrgia. És un país de 3,7 milions de persones. El 80% de manera sistemàtica en les enquestes d'opinió d'aquest país vol formar part de la Unió Europea. I a més tenim les palanques d'influència oportunes perquè li hem promès l'adhesió, i és un mercat petit, i tenim capacitat de leverage clar. Si en aquest país de 3,7 milions de persones, amb el 80% de la població a favor de la Unió Europea, i amb capacitat d'incidència en polítiques europees cap a aquest país no som capaços de fer una diferència, això és el que Rússia i Xina estan mirant. Per tant, jo crec que en primera instància la Unió Europea geopolítica és la Unió Europea que sap resoldre i actuar allà on realment altres actors, i aquí sí que parlo dels Estats Units, li estan demanant resoldre i actuar. I això, Ucraïna és difícil perquè no és Geòrgia, país molt més gran, molt més pobre, diguem, comparat amb la renta per càpita europea, però a Geòrgia sí, a Moldàvia probablement també, als Balcans alguns països també. Per tant, allà jo crec que és on es juga la primera valla de l'acció geopolítica de la Unió Europea. Perfecte. Moltes gràcies, podríem estar parlant molt més. Agrair, gràcies Judit, gràcies Paul. Espero que ho hagueu disfrutat tant com he disfrutat jo. Un aplaudiment per als nostres ponents.